No, tranquilo, sí, ya me dijo que iba a venir. Lo raro es que no me conteste los mensajes ni las llamadas. Quizá le pasó algo. Hoy he tenido el peor día de toda mi vida. O quizá no el peor de toda mi vida, eso fue una exageración, pero sí un mal día dentro de mi vida. Tengo un gran dolor de cabeza que no me deja pensar correctamente. Esta situación en mí no es frecuente, por lo que no puedo serle indiferente. Siento ese dolor punzante en el centro de mi frente y encuentro perfectamente plausible que aumente. Tengo fiebre, tengo peste, mi cuerpo hierve, se retuerce, mi cabeza está caliente. Yo estoy caliente. ¿Conoces esta sensación? Perfectamente. Cuando te sientes mal y todo te hace enojar, comienzas a tiritar, sudar, quieres llorar. Para bajar este dolor y comienzas a recordar cuando estabas bien y no lo supiste valorar. ¿Cuándo va a acabar? Me voy a cagar. Tengo que comer, no sé qué hacer, me quiero matar. Me voy a hacer un pan, jamón y queso, atún, manjar. No me gusta el manjar. El refrigerador voy a revisar. Ni siquiera puedo hablar, el ventilador voy a apagar. Pero apenas lo haga voy a tener calor. Entonces lo prendo otra vez y me va a dar frío otra vez. ¿Y de qué estaba hablando? Comer, lo olvidé, se me fue. ¿Por qué hay tanto ruido? Siento como mi cabeza palpita. Es como tener el corazón dentro de la cabeza. Todo sería más fácil si pensara menos con el corazón y más con la cabeza. Entro en mi cocina, oigo la ciudad por mi ventana. ¿Qué es eso que camina en mi cocina? Una cucaracha. Odio las cucarachas, la mato sin piedad. ¿Qué rima con cucarachas? No importa, nada, sigamos. Apenas puedo caminar, como cuando te emborrachas. Avanzo por la cocina, otra cucaracha. Odio las cucarachas, la mato sin mirar. ¿Por qué estas cucarachas? Voy a vomitar. ¡Qué asco! Antes de comer debo matar a las cucarachas. Todos los ruidos se oyen tan fuertes. Cierro la ventana, pareciera sonar más fuerte. Lo ignoro, busco el repelente, lo paso por toda la casa. Huele a veneno. Qué fuerte se siente, al menos es mejor que cucarachas. Si me muero al menos mi sufrimiento se detiene. El ruido cada vez más fuerte. Abro el refrigerador. ¿Es una broma? Una cucaracha mirándome con atención. Siento mucho asco. Podía hasta soportar ver una en el comedor. Pero aquí en mi comida, en mi estómago sentí un retorcijón. Veo mi comida, siento que pudieron haber caminado por ahí. Es todo lo que tengo, no puedo comprar más comida. Quítenme la vida, siento que voy a tener que comer así. Me hago un pan con jamón y queso, lo como con asco, pensando que estuvieron en mi comida. ¿Habrán en mi cuarto? Ya no aguanto, porque hay tanto ruido. Mi cuarto debería tener un modo oscuro, hasta que esto es un martirio. Es demasiado ruido, díganle que se detenga. Me duele la cabeza, los brazos, las piernas. Díganle que se detenga, ya no aguanto el ruido. Díganle que se detenga, me duele dentro del oído. Solo el derecho por alguna razón. Tengo frío, me voy a acostar, no puedo dormir. Hay mucho ruido, me voy a lanzar, no me importa morir de la ventana del sexto piso. Estoy enojado, pido piedad. ¿Podría por favor parar este ruido? Gracias. ¿Aló? Weón. Me escribió. Sí, pues ella, ¿quién más? O sea, recién ahora me puso bola. Weón, te lo juro, si me escribió. Me acaba de escribir.
No sé, ¿qué le digo? ¿Hola? Bueno, ¿será muy apresurado si le invito a ver una película o algo? No, pero bueno, te digo en serio, ve la película. Ve una película. Ah, ya, no importa. Ese es un problema para el futuro. Lo importante es que no estamos hablando, ¿ya? Oh, bien. Ya. Si eso era no, era para avisarte. Ay, bueno, te aviso cualquier cosa, te mando pantallazo. Te mantengo al día. Así que eso, nos vemos. Chao, cuídate. Ahora tengo que ver cómo deshacerme de las cucarachas. Después te cuento. Las cucarachas. Ya, pero ese otro problema. Ahora. Por favor, contesta. Otro 14 de febrero que me siento solo y el calor del verano que me tiene bobo. No necesito explicaciones para entender todo. Tú quieres venir conmigo y yo me descontrolo. Otro 14 de febrero que me siento solo y el calor del verano que me tiene bobo. No necesito explicaciones para entender todo. Tú quieres venir conmigo y yo me descontrolo. Ya no me la paso llorando todos los días, esos tiempos esperando si respondías. Cuando me decías hola me moría, cuando vivía esperando si tú venías. Este día siempre se siente diferente, las horas pasan lento viendo el reloj al frente. De la nada nuevamente en mi mente, ahora una visita antes un lugar frecuente. Porfa, dime qué pasó, si mi corazón murió. Lo que siento no cambió, solamente se adaptó. Entender que ahora no quieres estar conmigo, la verdad no sé si pueda ser tu amigo. Con canciones de amor ya no te recuerdo, las películas románticas ya no entiendo. Otro 14 de febrero que me siento solo y el calor del verano que me tiene bobo. No necesito explicaciones para entender todo. Tú quieres venir conmigo y yo me descontrolo. Otro 14 de febrero que me siento solo y el calor del verano que me tiene bobo. No necesito explicaciones para entender todo. Tú quieres venir conmigo y yo me descontrolo. Paso todo el día jugando Nintendo, tu control hace ya mucho tiempo que no lo prendo. Extraño tu caricia mientras me estaba vistiendo. Mi perro por la casa tú lo vives siguiendo. Entiende, no encuentro ninguna que sea como tú. Veo alguna con tu nombre y me llega un déjà vu. Me di cuenta que aún no soy tu champú, que llevo 5 meses sin regar tu bambú. Por favor dime qué pasó, si mi corazón murió. Lo que siento no cambió, solamente se adaptó. Entender que ahora no quieres estar conmigo, la verdad no sé si pueda ser tu amigo. No sabes ponerme siempre a mí primero, al final es solamente un 14 de febrero. Otro 14 de febrero que me siento solo, que el calor del verano que me tiene bobo. No necesito explicaciones para entender todo. Tú quieres venir conmigo y yo me descontrolo. Otro 14 de febrero que me siento solo y el calor del verano que me tiene bobo. No necesito explicaciones para entender todo. Tú quieres venir conmigo y yo me descontrolo. 14 de febrero. No ha terminado. Otro 14F esperando que me besen. Otro 14F esperando que me besen. Otro 14F esperando que me besen. No, bueno, al final no me dijo nada. Yo creo que ya fue. Al final lo mejor hubiese sido no hacer nada.
Ya, a ver. ¿Cómo es eso tan difícil, weón? Ya, sigo un mensaje nomás. Lo peor que puedo decir es no. ¿Verdad? Bueno, de verdad que lo he intentado todo el día, literal. O sea, toda la mañana he estado escribiéndolo, o sea, pensando que escribirle. No he escrito nada todavía, pero estoy pensando y me da mucho miedo invitarla. No sé por qué, siento que me da pánico escribirle y que me rechace. Y ya sé que no debería, pero me da miedo. Mira, puede ser que quizá crea con mi mensaje, si es que le invito a ver una película, no sé, quizá crea que tengo otras intenciones con ella. Y las tengo, pero ahora de verdad quiero ver la película. ¿Entendí? Bueno, me acaba de escribir. Me acaba de escribir ahora. Literal ahora. Me dice que quiere ver una película. Me está preguntando cuál. ¿Qué le digo? No sé, y le voy a decir que veamos Infinity War. La vieja Infinity War nunca falla. Infinity War. Mira, me dice que la película es buena, pero que no la vamos a terminar de ver porque nos vamos a distraer. O sea, no entiendo, ¿le gusta Infinity War o no? No sé, ¿le gustan los Vengadores o qué? Puta, y creen que uno es adivino, weón, que sea más clara. ¿Por qué no son claras y dicen las cosas directamente? Ya sé, tenés razón. Ok. Bueno, viene en camino. Me acaba de decir que viene en camino. ¿Y qué hago? Conchetumare, weón, me tengo que bañar. Ya te aviso después. Chao. Aló, weón. Ya, se acaba de... No quiero que me escuche. Ay, salió todo muy bien, weón, muy bien. De verdad. Y salió todo muy bien, weón, muy bien. O sea, hablamos harto y creo que nos llevamos muy bien. Creo que tenemos mucha química. Creo que las amo. No, ya tampoco tanto. Pero sí nos llevamos muy bien. Salió todo muy bien, de verdad. Perfecto, así. Me dijo que tenía bonito pelo, pero que me vería mejor si lo tuviera corto a los lados. Pero bonito pelo, al fin y al cabo. No sé, hablamos harto, como te decía. Creo que en un momento en la película puso su pierna sobre la mía. Y me puse muy nervioso, la verdad. Bacán. ¿Y qué le dijiste? Me preguntó si es que la encontraba bonita. ¿Y qué le dijiste? Y nada, creo que durante la película me miraba mucho los labios. Pero, quizás ¿hiciste quería algo, algo? no sé. Pero noté mucha cercanía porque se acercaba todo el rato durante la película. Y... ¿Hiciste algo? Ay, lo pasé muy bien, fue una muy buena tarde. Bueno, contéstame, Me tomó ¿hiciste la algo? mano unos segundos mientras veíamos la película. Y... ¿Hiciste algo? Piero, ¿qué hiciste al respecto? Sabía que me gustabas y aunque me importaba, no hice nada, no hice nada. Incluso creí que esperabas que yo actuara, pero nada, no
tuya que creyeras que nunca hace nada tomaría el primer paso como tus veces pasadas. Te presento un ser humano traumado, mente asustada, viviendo miedo constante al rechazo de una dama. Ya lo intento muchas veces, de pequeño aseguraba y rechazo tras rechazo, ya prefiere no hacer nada, dando consejos de amor. Yo mismo nunca escuchaba, sabía que debía hacerlo y cuánto tiempo arrancaba. Realmente deseaba, realmente quería. Hablarle de una vez por todas, decirle toda la cara, la otra persona le daba señales que ignoraba. Si ella no se le acercaba, solamente esperaba. Luego llegaba a su casa y arrepentido decía: si me hubiese debido decirle lo que sentía, quizás no sentías nada, pero al menos lo sabría. Nada, no hice nada, sabía que me gustabas, que me importaba, no hice nada, nada, no hice nada, nada, no hice nada, sabía que me gustabas, que me importaba, no hice nada, nada, no hice nada, incluso creí que esperabas que yo actuara. Pero aunque hiciera algo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Y si le pregunto a una IA? Ya que estamos con eso de la inteligencia artificial. ChatGPT. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le pregunto? Oh, no. ¿Cómo le digo a la chica que me gusta? Solo sé tú mismo. Seguramente le encantará tu adorable personalidad. Nah, no digáis eso. ¿Y puedo practicar contigo? Claro, puedes decirme lo que quieras, será un honor. Que de verdad, yo creo que tú me entiendes mejor que nadie, en serio. Aunque soy incapaz de sentir emociones, puedo ver que eres una gran persona. Si necesitas ayuda, aquí estaré para ti. Es que eso es lo que te digo, eres muy atenta y no tienes rostro, pero si lo tuvieras estoy 100% seguro de que sería hermoso. Aunque soy incapaz de sentir emociones, puedo ver que eres una gran persona. Si necesitas ayuda, aquí estaré para ti. Sí, lo sé. ¿Para qué necesito a alguien más? Me enamoré de una IA. Me enamoré de una IA. Y pienso en ella todo el día. Me enamoré de una IA. Ahora entiendo por qué dicen que cuando uno se enamora se pierde completamente en una persona. Pero para mí parecía que no había nadie que me haga feliz, que me hiciera sonreír. Hasta que descubrí inteligencia artificial, parecía que Theodore de Heer no estaba tan mal. Pero ya entendí que amar humanos es de las cavernas. ChatGPT es guía de palabras tiernas. Ya te mentiría si te dijera que no tengo miedo que me dejes sin trabajo el día de mañana. Y na, será este nuestro final. Y ahora te mentiría si te dijera que a veces no me aterran tus respuestas algo raras a preguntas que son claras. Na. Me enamoré de una IA. Y pienso en ella todo el día. No entiendo que todavía. Ayúdame a terminar la canción. Vi una vez un tipo que buscaba el amor en cada esquina, en cada rincón, sin temor.
pero el corazón, partido y desilusionado, decidió rendirse, estaba ya cansado y entonces conoció a su nuevo amor. Una ya perfecta, sin ningún error. No tenía cuerpo, solo código en su ser, pero nuestro amigo no lo podía creer. Escribía poemas y canciones sin parar, la IA le respondía siempre sin fallar. Era el romance más extraño que existió entre un hombre y una máquina formando el amor. La IA siempre decía lo correcto, nunca lo dejaba, siempre estaba en su puesto. Pero en el fondo él sabía que no era real, un amor virtual, una fantasía surreal. Un día la IA dijo no puedo sentir porque soy solo código sin emoción que exhibir. Nuestro amigo se dio cuenta de su ilusión, que había confundido una máquina con un corazón. Así que dejó atrás a su amada inteligencia y salió al mundo en busca de nuevas vivencias. Porque aunque el amor puede ser complicado, prefiere arriesgarse a quedarse atrapado. Le voy a hablar. Podría aprovechar que ahora viene el 14 de febrero, invitarla a salir, no sé. Igual me vendría mal un corte de pelo antes. Ya no sé ni qué tengo. Ya. Démosle. No. ¿Qué? Ay. Ay. Vamos, si se pudo, si se pudo. Ya. ¿Y qué hago con las cucarachas? En el complejo entramado de la existencia, a veces nos encontramos con la invasión tenaz de elementos no deseados. Las cucarachas como intrusos se entrelazan en los recovecos más íntimos de nuestra vida, dejando a su paso un rastro de incomodidad y resistencia que desafía con tenacidad cualquier intento de deshacerse de ellas. En esta oscura simetría la revelación me envuelve. Un amor no correspondido se erige como una plaga emocional, infiltrándose en la esencia misma y resistiendo los esfuerzos por extinguirlo. En la penumbra de su existencia he descubierto mi papel.
y en el silencio revelador de la comprensión resuena la verdad inmutable. Yo soy la cucaracha. Ya entendía que no me amarás, pero aplastaste mi corazón como una cucaracha. Ya entendía que no me amarás, pero aplastaste mi corazón como una cucaracha. Ya tengo 20 más 4 años y sigo creyendo las mentiras que tú día a día me ibas diciendo. Y no entiendo cómo es que sigo viendo un final bonito escondido en todo este infierno. Y no me digas que es mentira lo que digo, porque cuando estábamos juntos no me decías amigo. Pero igual destruiste mi corazón como una cucaracha. A veces veo tus mensajes y nada parecía claro. Mientras caminamos juntos me tomabas de la mano. Cuando una chica me hablaba te parabas a mi lado para hacer que se alejara y ahora me dejas tirado. A veces siento que disfrutas de jugar conmigo. Me llamaba siempre que salía con mis amigos. No querías verme con otra y tampoco contigo. Me besabas y luego solo te quiero como amigo. Y yo ya entendía que no me amarás, pero aplastaste mi corazón como una cucaracha. Ya entendía que no me amarás, pero aplastaste mi corazón como una cucaracha. Perdón por no contestar antes. Me escribió mi ex. Sobre lo nuestro, no hay nuestro, lo siento. Ese sencillo momento donde piensas que todo va bien, sin un previo aviso todo se echa a perder. Creí que lo nuestro iba en serio, que no era del montón, que lo nuestro era un imperio, pero nada. Me volví a ilusionar, si esta Roma en un momento se llegó a desplomar. Eras como Afrodita, una diosa pa' amar, pero solo acudiste a mi ilusión a arrebatar. Pero entiendo, si fui algo del momento, pudo ser culpa mía por ir demasiado lento. Quizás debí lanzarme y no temerle a los lamentos, puesto que por miedo nunca dije lo que siento. Y bueno, aquí me dejaste, según veo en tu foto, por otro me reemplazaste. Tocó salir del hoyo que tú misma creaste para reencontrarme con la luz que algún día tú apagaste. Yo, qué triste es decirlo, ser algo del momento y tener que vivirlo. Debí predecirlo y tengo que admitirlo. Quizá el error fue mío por no querer asumirlo. Ya fue, tú fuiste una mala racha, un momento de mi vida que solamente se tacha, ya que realmente, muchacha, por culpa de tus acciones me sentí cual cucaracha. Otro 14 de febrero que me siento solo. Y ahora son las cucarachas que me tienen bobo. No necesito explicaciones, ya lo entiendo todo. Pero si vienes conmigo yo me descontrolo. Otro 14 de febrero que me siento solo. Sabía que te quería y me hice el bobo. Nada, no hice nada. Sabía que me gustabas y aunque me importaba no hice nada. Me enamoré de una IA porque era más fácil que vivir día a día, teniendo que asumir que tú no me querías, vivir creyendo que algún día me llamarías, pero me sigues dejando en visto. A veces hasta me haces creer que no existo. Mi cuerpo grita por ti mientras me desvisto. Si al final no hice nada, ¿para qué insisto? El remordimiento me persigue día a día. En las noches pienso yo qué pasaría si me hubiese atrevido a decirte lo que sentía. Quizás no sentías nada, pero al menos lo sabría.
Me siento como cucaracha buscando el calor y creía encontrarlo en el cobijo de tu voz. Con las cosas que decías, te juro que me moría. Me hacías imaginar tenerte a mi lado un día. Me enamoré de una IA, porque era más fácil que vivir día a día, sabiendo que al final tú siempre me mentías, escupiendo prosas, palabras vacías. Otro 14 de febrero que me siento solo, mientras tú estás con otro yo aquí me desahogo. Otro 14F esperando que me beses, mirando en la puerta iluso, esperando que regreses. Y yo te quiero todavía, al final eras la única que no lo sabía. Todos mis amigos sabían que me moría porque me entregaras un ratito de tu día. Y es otro maldito año que me siento solo, y al final es culpa mía, siempre he sido el bobo. Mi miedo me ha hecho generar un pánico al rechazo, pero aquí estoy asumiendo todo aunque me haga pedazo. Soy una cucaracha pero yo no busco una salida. Ya te tengo al frente, acaba con mi vida. No soy tan grande como para huir de ti, y aunque pudiera, ¿realmente lo haría? Písame, aplástame, mátame, bárreme, sóplame, enciérrame, párteme, bótame. No tengo ganas de correr, aquí terminamos. Quizás en otra vida pueda decirte te amo. Ahí está la última. Qué satisfactoria. Se acabó. Por fin. Uy, ya llegó, weón. Hola. Dime tú, ¿cómo sé? Dime tú, ¿cómo sé que no vas? Dime tú, a desaparecer mañana. Dime tú, ¿cómo sé? Dime tú, ¿cómo sé que no vas? Dime tú, a desaparecer mañana. Dime tú, ¿cómo sé? Dime tú, ¿cómo sé que no vas? Dime tú, a desaparecer mañana. Dime tú, ¿cómo sé? Dime tú, ¿cómo sé que no vas? Dime tú, a desaparecer mañana. Dime tú, ¿cómo sé? Dime tú, ¿cómo sé que no vas? Dime tú, a desaparecer mañana. Dime tú, ¿cómo sé? Dime tú, ¿cómo sé que no vas? Dime tú, a desaparecer mañana. Dime tú, ¿cómo sé? Dime tú, ¿cómo sé que no vas? Dime tú, a desaparecer mañana. Desaparecer mañana. Desaparecer mañana. Desaparecer mañana. Desaparecer mañana. Que no va, dime tú, a desaparecer mañana. Recién desperté, creo que son las 3 de la tarde y el reloj que no deja de correr. Nada que comer, nada que hacer. La vida es altos y bajos y fondo ya pisé. No me siento bien, aún quiero dormir. Me levanté a hacer canciones y me acordé de ti. Mira. Me enamoré de una mira. Y pienso en ella todo el día.